Ahí está. Y ahora sí. ¿Sí? Ahora sí estamos grabando. Le agradezco, Connie. Muchas gracias. Ya, vámonos al origen. El origen de toda esta cosita. ¿Sí? La circunferencia unitaria. ¿Qué significa circunferencia unitaria? Una circunferencia que tiene radio 1. Aquí se demuestra como ejemplo. Ese es el radio 1. ¿Sí? De hecho, es más, en general, chicos, en general, ustedes pueden escribir una circunferencia de esta manera, matemáticamente hablando. Si a ustedes en alguna oportunidad les aparece algo así, significa que es una circunferencia. Aprovecho y le hago la consulta. Lo que está aquí, ¿es una función? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿podrá ser una función? ¿Podrá ser una función? ¿Qué creen ustedes? X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿podrá ser una función? Por el título de la página puede que sí. En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque ¿qué me da origen a eso? A una circunferencia de radio 1. Eso me está Claro. diciendo. Tendríamos Si que te, transformar la ecuación, ¿no? ya, O... esta ecuación yo la puedo transformar en una función, despejando. Y cuadrado igual a 1 menos X cuadrado. Ya, pero si aquí hago el despeje y aplico raíz cuadrada, y me queda ahí, al aplicar raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado, me quedan dos signos, más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque al aplicar raíz cuadrada me queda el valor absoluto. Es decir, el y puede ser más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, o bien y puede ser menos raíz cuadrada. Y al hacer eso, aparece esto, la gráfica. Si yo hago con el más, me queda la parte de arriba. Si lo hago con el menos, me queda la parte de abajo. Por lo tanto, en estricto rigor, si yo trazo líneas verticales, ¿cuántos puntos me va a intersectar la gráfica? Dos. O sea, Dos uno. puntos. Ah, pero sí, Entonces, claro. ¿es función? No. No es función. Para que sea función, tiene que ser solamente algo así. Cuando hicimos el despeje quedó en y igual raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Eso sí es una función. De hecho, la gráfica de eso es la parte de arriba. Y si escribo y igual a menos o menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, da la parte de abajo. Esas son las funciones, ¿ya? Y todo junto me forma una circunferencia. Ahora bien, nosotros acá en seno y coseno, en estas funciones, uno habla mucho de la palabra radián. ¿Saben lo que era un radián? Yo no. Ya, el radián que nosotros lo ocupamos es una medida. ¿Qué es? Es el ángulo central de la circunferencia necesario para que la longitud del arco, ese es el arco, esa es la longitud del arco, esa longitud del arco en el punto 1,0 sea igual a su radio. O sea, que esta longitud mida lo mismo que mide el radio. Este radio, ¿cuánto mide? Para esta circunferencia, mide 1. O sea, para que el radio sea igual a el arco. Para que sea igual a 1, ¿qué tiene que ocurrir? Más o menos, un radián más o menos mide 57,2957 grados. O sea, cuando haya un radián, significa que el ángulo que se forma es de 57,2957 grados, aproximadamente. Ya, ese es un radián. Temas que vamos a usar cuando usemos la función seno y coseno. Avanzo. Otras cosas para que ustedes recuerden. Cuando uno habla de ángulo, uno habla de ángulo principalmente positivo, pero también puede ser negativo. Esto significa negativo. Por ejemplo, puede ser que el ángulo sea de menos 80 grados. Eso también se puede hacer, como también puede ser 80 grados. Cuando hablemos de 80 grados, positivo significa que uno está considerando el ángulo desde este eje hacia arriba. En sentido, ¿cuál es ese sentido que uno está hablando acá?
sentido antihorario. Sin embargo, si uno lo hace para el otro lado, para ubicar los menos 80 grados, uno lo hace en sentido horario, para abajo. Eso es lo que me dice aquí abajo. Es decir, si yo estoy acá, esa es mi primera línea, y empiezo a hacerlo para acá, eso es horario, y ese ángulo que se forma podría medir eventualmente menos 80 grados. Eso significa menos 80 grados. Y si coloco positivo, significa que va hacia el otro lado, desde la misma línea, pero hacia arriba. Ya, eso es lo que tengo en general. Borremos, sigamos. Utilidad que esto se le usa, por ejemplo, al momento de manejar una embarcación. Aquí se usa mucho el tema angular. ¿Sí? No lo vamos a dar el ejemplo, nos vamos a ir ya a la idea en sí. Recortar. Lo que era seno y coseno. Si no se acuerdan, no se preocupen. Seno de un ángulo tiene que ser un ángulo en donde se forma un triángulo. Estamos hablando aquí de un triángulo rectángulo. Este es un ángulo recto. En particular vamos a indicar que el radio es 1. Vamos a indicar que seno de un ángulo, esto es una definición, es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Primera pregunta, o tercera del día de hoy. ¿Se acuerdan lo que es cateto opuesto, hipotenusa? ¿Se acuerdan de esos conceptos, no? Sí, más o menos. ¿Algo? La ¿Sí? hipotenusa sería el 1, ¿no? La hipotenusa es 1. Lo otro Sí, no en me esta acuerdo. circunferencia, perdón, que venía de la circunferencia, en estos triángulos vamos a indicar que la hipotenusa es 1. Y el cateto opuesto es lo que está, por ejemplo, para seno, para indicar seno, el cateto opuesto en este triángulo es lo que se opone al ángulo. ¿Qué es lo que se opone al ángulo? El I, la medida de I. Entonces, para este ejemplo, vuelvo a insistir que es para este ejemplo, seno de alfa, del que está aquí, sería I partido por 1, o equivalente a I. Y coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El que está al lado del ángulo. Este es el ángulo. El ángulo está formado por dos trazos. Ese que está ahí y ese que está ahí. Bueno, en estricto rigor son rayos. El que está acá se llama hipotenusa y mide 1. Ese mide 1. Y el adyacente, el que está al lado, el otro. El otro en este caso mide X unidades. Eso es coseno y seno. De hecho, hay medidas que ustedes ya la pueden calcular a través de calculadoras, valga la redundancia. Ejemplo, seno de alfa, si alfa vale menos pi medios, equivale a menos 1. Seno de menos pi tercios vale menos raíz de 2. Y así usted puede tener varias medidas. Seno de 0, seno de pi tercios, seno de pi medios. Hablar de pi medios equivale, o hablar de pi tercios, equivale a hablar de una medida en ángulo. Es la misma idea, solamente que aquí está en pi medios. ¿Sí? ¿A cuánto equivale pi medio en ángulo? ¿Cuánto será pi medio en ángulo? ¿Cuánto será pi medio en ángulo? Si no lo saben, yo les digo. Si no se acuerdan, no se preocupen. ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo, profe. Ya mire, esta es la relación principal. 2pi, que en estricto rigor son 2pi radianes, equivale a que yo le dé una vuelta completa a una circunferencia. Que yo le dé la vuelta completa. Esos son 2pi radianes. ¿Cuánto es un ángulo completo? 360 grados. Y con esa relación usted tiene todas las demás. Aquí usted aplica regla de 3. Simple. Ejemplo, la mitad de 2pi, pi. ¿Cuánto hace pi? 100. La mitad de 360. Dividan en 2. 180. Ya. Pi equivale a 180 grados.
La mitad de pi, pi medio, es la mitad de 180. La mitad, 90. Y ahí usted puede hacer las que usted quiera. No sé, estas son las principales. Pi tercios. ¿Cuánto es pi tercios? La tercera parte de 180. ¿Cuánto es la tercera parte de 180? Dividan en 3. 180 dividido 60. 60 grados. Ya, eso es lo que me está diciendo. Esto que está acá está en número. 2pi. Pi es un número. Pi es 3,14. 3,14. Ya. Todo eso multiplicado por 2 equivale a 360 grados. Estamos hablando de una circunferencia unitaria que tiene un radio 1. Con eso partimos. Entonces, por ejemplo, para que les quede la idea, si me dicen cuánto es seno de pi tercios, que es ese valor, ¿de dónde lo obtengo? De la siguiente idea. Voy a hacer una circunferencia. La circunferencia, ¿qué tiene de radio? ¿Cuánto es la medida del radio? ¿Cuánto mide el radio? 1. Habíamos dicho que el radio iba a ser 1. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí el primer rayo. Eso mide 1. Me están pidiendo calcular pi tercios, seno de pi tercios. ¿Qué es lo que se hace? Hago una abertura de pi tercios. ¿Cuánto equivale pi tercio? A 60 grados. O sea, si yo veo el ángulo que está acá, ¿cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo alfa, ¿cuánto mide? 60. 60 grados. Entonces, si yo aquí formo un triángulo, y yo, por ejemplo, trazo una línea acá, aquí está mi triángulo rectángulo, y hago las medidas de todos los lados, yo puedo comparar el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto para este caso? Uno. Es como difícil identificarlo inmediatamente. Pero el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, ya sabemos que la hipotenusa es 1, equivale entonces a raíz de 3 medios. Eso es lo que me está diciendo. Me están dando los valores de antemano. De hecho, esto usted lo puede hacer con calculadora. ¿Tienen calculadora científica? Profe, no entendí. Ya miren, se lo voy a tratar de hacer con la calculadora. Denme un minuto, déjenme buscar mi calculadora para proyectarla. Para que vean en lo práctico cómo se usa esto. ¿Dónde tengo la calculadora? Acá. Esperen un poquito, chiquillos. Estoy buscando mi calculadora. Aquí. Y aquí debería estar. Profe, este libro tercero medio, ¿cierto? Tomo 2, tercero El de medio. ustedes es el mismo libro. Y ahí está mi calculadora. Dejen Me proyectarla. pregunté si era el de tercero medio. Es que para ustedes de tercero y cuarto se ocupan los dos. Ya. Ya. ¿Ven la calculadora? Sí. Ya, miren. Sí. Dejen subir acá. Por ejemplo, aquí están las funciones. La que yo les digo. Seno, coseno, tangente. ¿Sí? Esos 3 botones. Estoy hablando de esta calculadora, pero la gran mayoría, por no decir todas, las calculadoras científicas tienen estas funciones. Entonces, en particular, estábamos calculando seno de un ángulo. Entonces aquí tú pones sin y colocas el ángulo. ¿Cómo colocas el ángulo? Por ejemplo, podrían ser 60 grados. 60, paréntesis, igual. Y te va a dar un valor. ¿Qué valor nos dio? Raíz de 3 medios. Ese 60 que ahí dice, no es 60 de número, son 60 grados. Y aquí, bueno, hay que programar la calculadora, depende del modo. Si tienen en particular esta calculadora, en la parte superior derecha aparece modo, y usted presiona los modos y te indica. ¿Sí?
Ahí en particular, yo calculé ese seno de 60 grados. 60 grados equivale a una medida en radianes. Fíjense que si yo presiono acá Shift Pi, me da la opción, perdón, Shift X10 me da la opción de escribir pi. Pi es un número. ¿Cuánto vale? 3,14. Ya, 3,14. Aquí lo puedo escribir como pi. Si yo aquí colocara seno de, ¿cuánto era? Pi tercios, ¿o no? Pi tercios, voy a dividirlo en 3. Dividido en 3, voy a colocar el paréntesis, me debería dar el mismo valor. Ese valor es raíz de 3 medios. Te da el valor, ya lo hace automáticamente. ¿Qué significa automáticamente? Vamos a dar ahora un ejemplo en una pizarra. Que si ustedes hacen un triángulo rectángulo, dejen hacer el triángulo rectángulo, aquí. Aquí la otra, oh, me quedó checa. Dejen borrar. Ahí más o menos. Y aquí la otra línea. Ya más o menos. Si tengo eso, chiquillos, aquí tengo el ángulo de 90 grados, aquí está mi seno, aquí está, perdón, mi alfa. Si alfa, por ejemplo, vale 60 grados, para este ejemplo, mi cateto opuesto, ¿cuál es? El que está ahí. Y mi cateto, seno de alfa. Voy a escribirlo de nuevo. Seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Aquí está la hipotenusa. De antemano vamos a decir que la hipotenusa mide 1. Entonces, seno de alfa va a ser un 1 abajo y en la parte de arriba, esto va a medir, siempre te va a dar raíz de 3 medios. Esto mide raíz de 3 medios. Ahí obtienes el resultado. ¿Da igual el ángulo, profe? O sea, por ejemplo, Perdón, 100 si lo menos. escribí pésimo, espérame. Deja borrar. En este caso, 60 grados, que es pi tercio. Acuérdense que pi tercio equivale a 60 grados. Es una relación. Ahora, esto lo puedo hacer con el ángulo que quiera. Yo podría colocar también 61 grados, 70 grados, 85 grados, etcétera. Profe, Distintas medidas. Pero hay algunas que sobresalen. ¿Como cuál? 60 grados, por ejemplo. Dígame, Connie. ¿por qué valía raíz de 3 medios? Ya, si lo queremos hacer más profundamente el cálculo, tendríamos que hacer lo siguiente. Hagámoslo. El primer ejemplo. Hagámoslo. Voy a hacer un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica de los triángulos equiláteros? Que todos los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. ¿Qué más son iguales? Los lados, Ya, voy a colocar este triángulo que mida 2 lados, todos los lados. Es equilátero. ¿Sí? Si me mide 2 y yo trazo la altura, ¿qué era la altura? Es una línea que se traza desde un vértice hacia un lado. Si esa altura significa que el ángulo que se forma es de 90 grados, ¿cierto? Entonces este ángulo también mide 90. Si todo mide 2, ¿cuánto mide cada lado? 1. Va a medir 1. Entonces esto va a medir 1 acá y esto va a medir 1 acá. Si este ángulo equilátero, este ángulo mide 60. ¿Y el de arriba cuánto mide? 30. 30. ¿Sí? Ya, fíjense. Si tengo todo esto, además, teorema de Pitágoras, voy a colocar aquí h de altura. Recuerden que en matemática en general la h se ocupa para la altura. ¿Cómo puedo calcular la altura con el teorema de Pitágoras? Raíz de 3 partido por 2. Va a ser eso, en el fondo es ¿por qué? Porque queda la altura al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Fíjense que aquí la hipotenusa le coloqué 2. ¿Sí? Me queda entonces altura al cuadrado y igual
El 2 al cuadrado me da 4. El 1 al cuadrado me da 1. Está sumando, pasa restando. Me queda altura al cuadrado igual a 3. Por lo tanto, ¿cuánto mide la altura? Raíz de 3, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, da raíz de 3. De hecho, aquí también puedo calcular el área. Ya, pero lo importante es que esto mide raíz de 3. Ya, me voy a quedar con uno de los dos triángulos. Bueno, en estricto rigor, ¿cuántos triángulos hay en la figura? ¿Cuántos triángulos tiene la figura? Pregunta capciosa. 2. 3. ¿Cómo eso? Aquí hay uno, aquí hay otro y el grande. Hay 3 triángulos. Ah, ¿Sí? Ya. Entonces voy a ver uno en particular. Voy a dejarme este triángulo, miren. Aquí, una línea aquí, ahí y la otra acá. Ya, ahí está. Vamos a completar aquí. Ya, el ángulo de acá mide 60 grados. Este ángulo mide 90. El de arriba mide 30 grados. Dijimos que esto medía raíz de 3, esto mide 1 y esto mide 2. Esto lo podría hacer con miles de triángulos, porque ¿cuántos ángulos hay? Los ángulos son infinitos, de hecho, porque yo puedo colocar 60 grados, como también puedo escribir 61 grados o 60,5 grados. No los vamos a ver todos, ¿sí? Antes, cuando no habían calculador y todo lo tenían que calcular. Ahora lo hacemos con la calculadora. Entonces ya, ahora yo creo que les puede hacer más sentido. ¿Cuánto mide seno de 60 grados? ¿Cuál es la definición? Cateto o opuesto. puesto partido por la hipotenusa. Para este ejemplo, el ángulo de 60 está abajo. ¿Cuál es el opuesto? La Raíz de 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 2. 2. Seno de 60. Si quiero calcular, por ejemplo, seno de 30, ¿cuál es el cateto opuesto? Y la hipotenusa. La hipotenusa claramente el mismo, es 2. ¿Pero cuál es el opuesto ahora de 30 grados? El que está abajo, ¿no? Es el cateto opuesto del ángulo de 30. Fíjense, que este es el ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el que supone el ángulo? Es este lado. El 1. Entonces 1. Es un medio. Entonces, seno de 60 grados es raíz de 3 medios. Y seno de 30 grados es un medio. Y así yo podría también hacer seno de 61 grados, si quisiera. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que generar un triángulo rectángulo en donde uno de los ángulos mida 90 grados y el otro mida 61. Entonces el otro va a medir 29. Es decir, automáticamente podría también calcular seno de 29 grados. Pero hacer esto no es tan fácil, porque me tengo que dar una medida. No sé, voy a dar que esta sea 2. Y a partir de eso, con regla, compás, transportador, tengo que saber cuánto me va a dar acá y cuánto me va a dar acá. Lo puedo hacer. No es el objetivo de ahora, chiquillos. El objetivo es que ustedes vayan entendiendo qué significa seno de 60 o seno de 30. Esto es una forma de hacerlo. Ahora, yo en particular lo hice con un triángulo que mida la hipotenusa 2, pero puede medir 1, la hipotenusa. Podría haber sido que en vez de 2 fuera 1. Sí, Ya, pero si vale 1, ¿cuánto va a medir entonces este lado? Recuerden que partió de un triángulo equilátero. Iba a valer la mitad, un medio. Porque recuerden que voy a extender aquí el triángulo. Acuérdense que era esto. Era aquí. Todo tenía que medir entonces 1. Para que todo mida 1, entonces cada uno mide la mitad. Entonces, Ya. profe, la raíz
de 3 no sería lo mismo, o sí sigue Ya, siendo lo entonces ahí mismo. también va a cambiar la raíz de 3. Tendría que volver a calcularla. ¿Sí? Pero en el fondo, ¿a qué van a llegar? Van a llegar igual al mismo resultado. A raíz de 3 medios. Van a llegar al mismo resultado. Eso es lo importante de esto, chiquillos. Siempre seno de 60 mide raíz de 3 medios. ¿Y por qué siempre va a ser igual? Porque si yo extiendo estas líneas, lo voy a hacer de color rosado. Si esto yo lo extiendo para acá, y esta línea yo la extiendo para acá, dejen hacerlo aquí. Chuta, me quedo muy arriba, lo voy a borrar después. Ahí, si yo la extiendo por acá, voy a borrar una línea aquí. Oh, me borré una de más. Espérenme. Dejen hacer la línea aquí. ¡Uy! Quedó pésimo, espérenme. Dejen ocupar la otra línea. Ahí sí. Ahí. Si yo hago extender las líneas, ¿qué significa? Que las medidas pueden crecer o pueden disminuir. La hice que crecieran. Dejen colocar la última línea. Voy a trazar de aquí. Y ahí. Y ahí, más o menos. Dejen borrar algunas líneas para que se confundan menos de lo confundido que tienen que estar. Y ahí. Pregunta, si yo extendiera esa línea, hice el triángulo más grande. Al ser el triángulo más grande, ¿la medida de los ángulos cambia? ¿Cambia la medida de los ángulos? ¿Sigue siendo este ángulo de 30 o cambia al extender esa línea, al hacerlo más grande el triángulo ahora? Recuerden que el triángulo era más pequeño. Estaba por Y aquí. igual, pues, ¿no? Sigue siendo igual, ¿sí? Porque es Ahora, una imagen representativa, ¿no? es lo mismo, pero ahora en vez de que sea 2, quizás que ahora mide 4. Entonces, si mide 4, habría que hacerlo con regla, compadre, vuelvo a insistir. Entonces ahora no mide 1, lo de abajo, ¿cuánto mide? Mide 2. Pero sigue siendo equivalente todas las medidas. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes. Y al ser triángulos semejantes, las medidas son, comillas, semejantes. Y si usted lo hace y vuelve a medir la altura y lo compara con la hipotenusa, sigue, y simplificando, va a seguir y va a llegar al mismo resultado, raíz de 3 medios. Va a llegar siempre a la misma medida. Lo mismo que les pasa con Profe, seno de 30. Dígame. ¿cómo era para sacar la altura? Ya, para sacar la altura, voy a borrar y vamos a aprovechar de hacerlo de nuevo. Tengo aquí uno ahí y otro aquí y ahí. Ya, esto va a ser un ángulo de 90. Supongamos que este sigue siendo 60 y esto va a ser 30. Démosle un número cualquiera. Supongamos que abajo mida 3. Si mide 3, tengo que saber cuánto mide este lado. Si 6. fuera, sería, recuerden que era el equilátero, entonces va a ser 6. ¿Sí? Eso va a ser. Ahora voy a calcular la altura. Voy a colocarlo de color negro, le voy a colocar H. ¿Cómo calculo la altura? Teorema de Pitágoras. Altura al cuadrado más, ¿cuánto? Más el otro cateto al cuadrado, ¿a cuánto equivale? A hipotenusa al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, lo que vieron en octavo. Entonces la altura al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 6 al cuadrado, que es 36. ¿Qué hago con el 9? Pasa restando. ¿Sí o no? ¿Me siguen Sí. ahí? ¿Sí? Ya, 36 menos 9, ¿cuánto es? Resten. 27. 27. ¿Sí? 27, y ahí aquí yo ocupo, trato de acomodar, me podría quedar de la siguiente manera. 9 por 3. De ahí, ¿por qué lo dejé como 9 por 3? Porque aquí aplico raíz cuadrada.
h al cuadrado, al aplicar raíz cuadrada me queda en h. De aquí me queda ahora raíz de 9 por 3. Y la raíz de 9 por 3 la separo en raíz de 9 y raíz de 3. ¿Cuánto equivale la raíz de 9? 3, exacta. Y la raíz de 3, no tengo idea. Queda en raíz de 3. O sea, esto equivale a 3 raíz de 3. Y volví a hacer la misma idea, fíjense. Ahora cambié el triángulo, es más grande. Seno de 60. Definición. Cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto ahora? 3 raíz de 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 6. Y el 3 con el 6 lo simplifica. ¿Por cuánto? Por 3. 3 dividido en 3, 1. 6 dividido en 3, 2. Llego al mismo resultado. Raíz de 3. Entonces, el seno de 60 siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Dejen ver el tiempo. Y el de 30 igual, ¿o no? Sí, y la de todos. Miren, esto es una cuestión que lo que trasciende lo que ustedes me están diciendo. Seno de 30 siempre es el mismo resultado. Siempre es un medio. Seno Profe. de 60, Creo que ese sí lo vi. 71 grados siempre es lo mismo. Ese no tengo idea. Ahí calculadora. Seno, esa me sé. Seno de 60, ese me lo sé. Es raíz de 3 medios. Siempre es así. Profe, Dígame. ¿los valores de los catetos y la hipotenusa se los da uno o los dan siempre en el ejercicio? Yo el que elegí, se me está acabando el tiempo, pero no importa. El que yo elegí fue para que fuera más fácil. ¿Sí? Lo hice siendo un triángulo equilátero. Pero obviamente, piensa que esto lo hicieron 500 años antes de Cristo. Esto ellos lo hacían con regla. Trataban de buscar la forma de generar los ángulos. Entonces, claro, ahora las herramientas están hasta tecnológicas. Entonces yo puedo hacer un ángulo de 50 grados, trazar una línea acá, que esto sea de 90 y yo me doy un valor. Por ejemplo, que esto valga 3. Por ejemplo, solamente con eso, tú puedes calcular eso y puedes calcular eso. De ahí puedo calcular seno de 50. ¿Sí? Pero eso ahora casi no es necesario porque hay calculador. Chicos, se me fue el tiempo. Pasó volando. Conclusión, resumen, antes que se acabe. Seno de 60 grados siempre es raíz de 3 medios. Siempre es raíz de 3 medios. ¿Ya? Chicos, se me fue el tiempo. Mañana seguimos. ¿Ya? Chao, profe, profe, gracias. Chao, gracias. profe. Chao, Chao, profe, cuídense, se me cuida. que estén Cuídense. bien. Se nos fue el tiempo. Este tema es muy interesante. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien. En un ratito más les sigo Adiós. la clase. Ánimo. Grande la U, grande Colo Colo. Que estén muy bien. Profe, una consulta cortita. ¿Puedo enviarle el libro completo y de la parte que usted quiere respondió nomás? Es que completo te va a cargar mucho, po.